Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy inundado de alegría de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén disfrutando de un día maravilloso, rebosante de energía positiva. Como saben, este es su rincón para estar al tanto de todo lo que acontece con sus celebridades predilectas, desde los chismes más jugosos hasta las noticias más trascendentales y reveladoras. Y créanme, el vídeo de hoy no será la excepción. Preparen sus corazones para un viaje emocional y repleto de sorpresas, porque vamos a sumergirnos en uno de los temas más candentes y que ha provocado un torbellino de controversia en el universo del espectáculo turco: la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé, es un tema que persiste en el candelero, a pesar del tiempo transcurrido desde que unieron fuerzas en la pantalla. Y es que la química que emanaban era innegable, lo que encendió la llama de la esperanza en muchos fans, incluyéndome, que soñaban con presenciar esa magia trasladada a la vida real. Hoy nos embarcaremos en la tarea de desentrañar un poco más de este enigma y profundizaremos en un instante específico que ha dejado a muchos boquiabiertos: el momento en que Can Yaman derramó lágrimas. Y no fue precisamente en una escena de una serie. Analizaremos minuciosamente el contexto, los rumores que pululaban, las posibles razones subyacentes y todo lo que rodea a este suceso que sin duda resonará en sus corazones. Antes de lanzarnos al plato fuerte de este vídeo, quiero recordarles, como es costumbre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo detalle, activen la campanita para recibir alertas cada vez que suba un nuevo vídeo, y así estarán al día con todo lo que acontece en el mundo del espectáculo. Su apoyo es el combustible que impulsa este canal a seguir creciendo y trayéndoles el contenido más exquisito. Así que, sin más dilación, vamos a sumergirnos en esta historia que, créanme, los dejará reflexionando. Agárrense fuerte porque la trama se intensifica. Ahora sí, zambullámonos de lleno en el meollo del asunto. Para comprender las razones detrás del llanto de Can Yaman, debemos retroceder en el tiempo a la época dorada de Erkenzicus, pájaro madrugador. Esta serie fue un auténtico fenómeno global, catapultando a la fama tanto a Can como a Demet. La trama era fresca, divertida, romántica, y la química entre los protagonistas era sencillamente electrizante. Can encarnó a Candivit, un fotógrafo aventurero y apasionado, mientras que Demet dio vida a Sanemeyn, una joven soñadora y espontánea. La conexión entre estos dos personajes era tan palpable que trascendía la pantalla, generando una legión de fans que suspiraban por verlos juntos en la vida real. Durante la filmación de la serie, los rumores sobre un posible romance entre Can y Demet eran un torrente incesante. Las miradas cómplices, las sonrisas nerviosas, los gestos cariñosos, todo parecía indicar que existía algo más que una simple amistad y compañerismo entre ellos. Los fans analizaban minuciosamente cada entrevista, cada publicación en redes sociales, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Las redes sociales se inundaron de montajes, vídeos y comentarios que alimentaban la ilusión de un romance entre los protagonistas. La presión mediática era implacable, y tanto Can como Demet se vieron constantemente asediados por preguntas sobre su relación. Ambos siempre mantuvieron una postura ambigua al respecto. Nunca confirmaron ni negaron rotundamente un romance, lo que sirvió para avivar aún más las especulaciones. En ocasiones se mostraban cariñosos y cercanos, mientras que en otras se mostraban más distantes y evasivos. Esta ambigüedad, lejos de calmar las aguas, las agitaba aún más, dando lugar a un sinfín de teorías y debates entre los fans. Algunos creían fervientemente que estaban enamorados, pero que preferían mantenerlo en secreto por razones profesionales o personales. Otros pensaban que simplemente eran muy buenos amigos y compañeros de trabajo, y que la química que se apreciaba en la pantalla era simplemente producto de su talento actoral. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? Esa es la pregunta del millón. Y aunque carecemos de una respuesta definitiva, podemos analizar las piezas del rompecabezas para intentar armar una imagen lo más completa posible. Durante la emisión de Erkenzicus, Can y Demet se erigieron como los rostros más visibles de la televisión turca. Su fama se disparó a niveles estratosféricos, y comenzaron a recibir propuestas de todo tipo, campañas publicitarias, proyectos cinematográficos, eventos internacionales. Se encontraban en la cima del mundo, saboreando las mieles del éxito. No obstante, la fama también tiene su lado oscuro. La presión mediática, el escrutinio público, la falta de privacidad, todo esto puede resultar abrumador, especialmente para personas que no están acostumbradas a vivir bajo el constante foco de atención.
Tanto Khan como Demet experimentaron esto de primera mano. Eran perseguidos por los paparazzi, sus vidas privadas eran constantemente expuestas en la prensa, y cada uno de sus movimientos era analizado al detalle. Esta situación, sin duda, dejó su huella en su relación, tanto personal como profesional. Y aquí llegamos al punto central de este vídeo, el momento en que Can Yaman lloró. Este suceso, que ha sido objeto de numerosos rumores y especulaciones, ocurrió, según diversas fuentes y testigos, durante una fiesta de despedida de Erkencikus. La serie se acercaba a su desenlace y el equipo de producción organizó una celebración para conmemorar el éxito del proyecto y despedirse de los compañeros. Durante la fiesta, según los relatos, Can se mostró particularmente emotivo. Estaba visiblemente afectado por el final de la serie, y por la idea de separarse de sus compañeros, especialmente de Demet. En un momento dado, al parecer, Can se acercó a Demet y, visiblemente emocionado, comenzó a hablarle sobre lo mucho que había significado trabajar con ella, sobre la química que habían compartido en la pantalla, y sobre lo agradecido que estaba por su amistad y compañerismo. Según los testigos, Can no pudo contener las lágrimas mientras se dirigía a Demet. Fue un momento profundamente emotivo y conmovedor, que dejó a muchos de los presentes sin palabras. Pero, ¿por qué Can derramó lágrimas? ¿Cuál fue la verdadera razón que se escondía tras esas lágrimas? Aquí es donde nos adentramos en el terreno de las especulaciones. Existen varias teorías al respecto. Algunos creen que Can lloró porque estaba realmente enamorado de Demet, y el final de la serie marcaba el final de la posibilidad de estar juntos. Otros piensan que las lágrimas de Can eran el resultado de la frustración y el cansancio acumulados por la presión mediática y el escrutinio público. También hay quienes creen que Can simplemente se encontraba conmovido por el final de un proyecto que había significado mucho para él, y que las lágrimas eran una expresión natural de sus sentimientos. La verdad es que solo Can conoce con certeza la verdadera razón que motivó sus lágrimas. Pero lo que sí podemos afirmar es que ese momento fue un punto de inflexión en la relación entre Can y Demet. Tras ese episodio, su relación se enfrió notablemente. Dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de hablar el uno del otro en entrevistas, y dejaron de aparecer juntos en eventos públicos. La llama de la esperanza que los fans habían mantenido viva durante meses se fue apagando lentamente. Muchos se preguntaron qué había sucedido entre ellos. ¿Acaso la presión mediática había resultado demasiado intensa? ¿Acaso sus caminos simplemente se habían separado? ¿O acaso había algo más que no sabemos? Las respuestas a estas preguntas siguen siendo un enigma. Lo que sí sabemos es que tras Erkencikus, tanto Can como Demet tomaron rumbos diferentes en sus carreras profesionales y en sus vidas personales. Can se trasladó a Italia, donde continuó trabajando como actor y modelo. Participó en varios proyectos cinematográficos y televisivos, y se convirtió en un auténtico ídolo en el país. Demet, por su parte, siguió trabajando en Turquía, protagonizando varias series de éxito. También contrajo matrimonio y aunque su matrimonio no perduró mucho tiempo, demostró que seguía avanzando con su vida. A pesar del tiempo que ha transcurrido, el recuerdo de Erkencikus y la química entre Can y Demet permanece vívido en la memoria de los fans. Muchos aún anhelan verlos juntos de nuevo, ya sea en una serie, en una película o incluso en la vida real. Pero lo cierto es que el tiempo avanza, las personas cambian y las circunstancias también. Tal vez nunca lleguemos a conocer la verdadera historia que se esconde tras la relación entre Can y Demet. Tal vez nunca sepamos por qué Can derramó lágrimas aquella noche. Pero lo que sí podemos hacer es atesorar los buenos momentos, apreciar el talento de ambos actores, y desearles lo mejor en sus vidas. Y hablando de desearles lo mejor, es fundamental recordar que a pesar de la fama y el éxito, Can y Demet son personas como nosotros, con sentimientos, emociones y vulnerabilidades. Resulta fácil juzgar desde la distancia, pero es importante recordar que desconocemos la verdad completa de sus vidas. Por ello es fundamental ser respetuosos y considerados al hablar de ellos, y evitar caer en especulaciones y rumores infundados. La historia de Can y Demet es una historia repleta de luces y sombras, de alegrías y tristezas, de amor y desamor. Es una historia que nos enseña que la fama no lo es todo, que la presión mediática puede resultar abrumadora, y que el amor, aunque en ocasiones parezca imposible, siempre puede florecer. Y aunque el final de esta historia aún está por escribirse, podemos estar seguros de que seguirá generando interés y debate durante mucho tiempo.
Para entender aún más la complejidad de la situación, es crucial analizar el contexto cultural en el que se desarrolló esta historia. En Turquía, la vida privada de las celebridades es objeto de un escrutinio aún mayor que en otros países. La prensa rosa turca es implacable y cualquier indicio de romance o controversia es amplificado hasta el extremo. Esto sin duda añadió una capa adicional de presión sobre Can y Demet, quienes se vieron obligados a lidiar con una atención mediática constante y en ocasiones invasiva. Además, la cultura turca tiende a ser más conservadora en algunos aspectos, lo que puede haber influido en la forma en que Can y Demet manejaron su relación. Si realmente existió un romance entre ellos, es posible que hayan preferido mantenerlo en secreto para evitar el juicio social y proteger sus carreras. Otro factor a considerar es la naturaleza de la industria del entretenimiento. En el mundo del espectáculo, las relaciones suelen ser efímeras y volátiles. La presión del trabajo, los viajes constantes y la exposición pública pueden dificultar el mantenimiento de una relación estable y duradera. Es posible que Can y Demet hayan sido víctimas de estas circunstancias, y que su romance, si existió, simplemente no haya podido resistir las exigencias de sus carreras. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, es importante recordar que Can y Demet son, ante todo, seres humanos. Son personas con sentimientos, sueños y aspiraciones. Han trabajado duro para alcanzar el éxito, y merecen respeto y consideración. Es fácil dejarse llevar por el chisme y el sensacionalismo, pero es fundamental recordar que detrás de cada celebridad hay una persona real, con una vida real, y con la capacidad de sentir dolor y alegría. El llanto de Can Yaman, más allá de las posibles razones que lo motivaron, es un recordatorio de la vulnerabilidad humana. Es un recordatorio de que incluso las personas más famosas y exitosas pueden experimentar emociones intensas y sentirse abrumadas por las circunstancias. Es un recordatorio de que todos somos susceptibles al dolor y a la tristeza, y que todos necesitamos apoyo y comprensión. En cuanto al futuro de la relación entre Can y Demet, es imposible predecir lo que sucederá. Tal vez algún día vuelvan a trabajar juntos, tal vez se reconcilien como amigos, tal vez sigan caminos separados para siempre. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos hacer es desearles lo mejor en sus vidas, y esperar que encuentren la felicidad y el éxito que merecen. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, y sobre el famoso momento en que Can lloró. He tratado de ser lo más objetivo y respetuoso posible al abordar este tema, basándome en información veraz y en testimonios de personas cercanas a los hechos. Quiero recordarles los puntos principales que hemos tocado en este vídeo: la química innegable entre Can y Demet en Erkencikus. Los rumores y especulaciones sobre un posible romance. La presión mediática y el escrutinio público. El momento en que Can lloró en la fiesta de despedida. Las diferentes teorías sobre la razón detrás de sus lágrimas. El distanciamiento entre Can y Demet después de la serie. La influencia del contexto cultural turco en su relación. La importancia de recordar que son seres humanos con sentimientos. Y la necesidad de desearles lo mejor en sus vidas. En resumen, la historia de Can y Demet es una historia compleja y fascinante, que nos invita a reflexionar sobre la fama, el amor, la presión mediática, y la importancia de la empatía y el respeto. Y aunque nunca sepamos la verdad completa, podemos aprender mucho de ella. Ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante y entretenido. Si es así, no olviden dejarme un like, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can y Demet estuvieron realmente enamorados? ¿Cuál creen que fue la razón por la que Can lloró? ¿Cómo creen que la presión mediática afectó su relación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Recuerden que este es su espacio para expresarse libremente y compartir sus pensamientos. Y por supuesto, si tienen alguna sugerencia para próximos vídeos, no duden en dejármela en los comentarios. Estoy siempre abierto a nuevas ideas y propuestas. Así que ya lo saben, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos, déjenme sus comentarios y, lo más importante, suscríbanse al canal.
No se pierdan de nada, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.